Buenas noches, mis hermanos y amigos. Alguien dijo, y con mucha razón, la iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia es el único lugar donde para entrar hay que reconocer que se es malo. Jesús lo dijo claramente. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y para entrar en la iglesia hay que reconocer que se es enfermo. ¿Y de qué enfermedad hablamos? Del pecado. El pecado. Si hay una persona que dice que no es pecadora, esa persona nunca ha entrado a la iglesia. ¿Sí? Hay muchas personas que cuando le hablamos del evangelio del Señor Jesucristo y que el centro del mensaje del evangelio es arrepentíos y creed en el evangelio, hay muchos que dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado a nadie, y en realidad se creen mejores que los demás. Ellos piensan que están sanos. Pero el pecado, en pecado nacimos, con pecado crecemos y en pecado estamos. Porque el pecado de Adán en todos nosotros se manifiesta de algunas maneras o de distintas maneras. Pero es el pecado en nuestras vidas. Y siendo creyentes, ¿cuáles son los pecados más grandes? Si es que podemos hablar de pecados más grandes como creyentes, ¿cuáles son los pecados más grandes y ofensivos para Dios? ¿Cuáles son? Bueno, en la iglesia, ¿qué nos escandaliza? Bueno, nos escandaliza el adulterio, la fornicación, el asesinato. Cuando alguien ha robado, él robó, increíble, ¿no? Él mató, él mató. Él cayó en adulterio, fornicó. Y hermanos, escúcheme, son pecados. Y como pecados aborrecibles para nosotros. Son pecados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esos pecados son escandalosos y ante la vista de los demás, ¿no? Ante la vista de los hermanos y de la humanidad, son pecados que merecen ser castigados. En la iglesia, disciplinados. Atención de esa persona para restablecerla y reincorporarla al cuerpo de Cristo. Es lo que debe hacer la iglesia. Pero, hermanos en la fe, miren, en Cantar de los Cantares de Salomón, precioso libro de la Escritura, hay un versículo tremendo. Miren, Cantares, capítulo 2, el verso 15, lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. No son las grandes cosas que entran, las zorras grandes que destruyen la viña. Son las zorras pequeñas que van carcomiendo sin que los dueños del viñedo se den cuenta. Van carcomiendo de la raíz, ¿no? Y como son pequeñas zorras, ¿no? Las plantas, los viñedos son altos, las enredaderas son altas, pero no se fijan en lo de abajo. Y poco a poco se van comiendo desde abajo. Ante la vista de los demás, no se notan, pero están destruyendo. Y hay pecados
que aunque no nos escandalicemos delante de Dios, son pecados aborrecibles, tanto como el adulterio, tanto como la fornicación, el homicidio o el latrocinio. Sí, son pecados aborrecibles. En el libro de Efesios 5, voy a leer aquí, mis hermanos, Efesios capítulo 5. Leo aquí el verso 5. La palabra del Señor nos dice así, ¿no? Leo desde el verso 3 para tomar la idea completa, mis hermanos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren, la fornicación es grave, pero tan grave como la fornicación es la avaricia. La avaricia. Investigando, hermanos míos, ¿no?, con el texto griego y más por comentarios, cuando habla aquí de la inmundicia, está hablando de personas que hablan malas palabras. Y hablan malas palabras. Personas que, cristianos que dicen, uy, se me salió. Malas palabras. Inmundicias. Inmundicias. Pero no solo esas malas palabras, ¿ah? Porque malas palabras también son los chismes y la murmuración. ¿Sí? A veces cuando escuchamos malas palabras, dicen insultos. No solo insultos. El chisme y la murmuración también caen en el plano de las malas palabras y la inmundicia. Así es, mis hermanos. Así es. Estas pequeñas cosas como la avaricia, que en la iglesia alguien puede llegar, sí, puede llegar a la iglesia y tranquilamente saludar y no pasar nada. Se disciplina al adúltero, al fornicario, pero al avaro, no. El avaro puede llegar a ser hasta diácono, puede llegar a ser diaconisa, puede llegar a ser hasta pastor. Así pasa, hermanos, en la fe. Así pasa. Pero delante del Señor, ¿no? Aquí el autor sagrado dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro no entrará al reino de los cielos, aunque se haya bautizado. ¿Y quién es el avaro, pastor? Bueno, el avaro en la iglesia es aquel que está mirando siempre cuando pasan, el pastor pide una ofrenda especial o pasan el plato de las ofrendas. El avaro da para no quedar mal con los demás. Saca el billete más pequeño, ¿no?, o la moneda más de menor valor y lo pone y queda bien con todos. Y no es que no puede dar más, no quiere. No, hermanos, una de las cosas más hirientes que cuando llegué a Cristo me tocó escuchar de personas que acudían a la iglesia y decían, yo no doy porque yo no tengo por qué mantener al pastor. Así decían. Y hermanos, en la fe no es solo el sostenimiento del pastor, es la iglesia. La iglesia paga cosas y que debe colaborar, pero el avaro no. ¿No? Decía el pastor Miguel de Caro, ¿no?, maestro, decía, mire, hermano Mejía, cuando una persona dice que se ha convertido y no se ha convertido la arteria más importante,
no se ha convertido. Así me decía. Pastor, ¿cuál es la arteria más importante? La que va del corazón al bolsillo. Tremendo, hermanos. Tremendo. El avaro puede estar camuflado en medio de la iglesia y pasa como un hermano o una hermana, pero es una persona que no colabora, que no ayuda en la iglesia. Sí. Cuando el avaro da $1 más, va a la asamblea de la iglesia a pedir y dice, ¿y dónde está mi dólar? Da $1. Los que han pedido 100, los que han puesto 100 o $1000, tranquilo. Pero él quiere, o ella, porque pues hombre y mujer, quieren que, oh, mira, yo di esto, quiere que todo el mundo sepa lo que da, cuando da. Ese es el avaro. Y el avaro siempre está causando problemas. Siempre. De hecho, muchas iglesias han sido divididas por los avaros, porque inventan un informe económico. Oh, lo he visto, hermanos, lo he visto. Por eso la palabra del Señor da duro. La avaricia es un pecado aborrecible. Oh, que muchos lo tienen como un pecado pequeño. Pero como las zorritas que van picando desde abajo la planta sin que nadie se dé cuenta, el avaro está haciendo daño y daño y daño. ¿Sí? Yo recuerdo mi época en la juventud con los jóvenes. Y a veces íbamos 15, 20. Se veía a los avaros, se los contaba ellos. Todos nosotros nos reuníamos, o la mayoría nos reuníamos para ver cuánto hay, cuánto ponemos para comer todos. Los avaros se apartaban para ver qué ellos comían, pero no querían colaborar. Y ya eran conocidos. No les gustaban ayudar ni colaborar a nadie, ni dar nada a nadie. Un pedazo de pan, un pedazo de lo que compráramos. No querían dar. Esos avaros siguen siendo avaros. Siguen siendo. Pero, hermanos en la fe, ¿qué sucede? Son tenidos como personas en la iglesia, grandes cristianos. Para Dios no. Reitero, hermanos, la avaricia para muchos es un pecado pequeño, pero para Dios es un pecado ofensivo tanto como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, el latrocinio. Son pecados graves. De manera que esos pecados pequeños, a veces los aprendemos, hermanos. A veces los aprendemos, pero el hermano no da. Si el hermano no da, yo no voy a dar. Yo no voy a dar. Y copiamos esos pecados pequeños. Nos acostumbramos. Y esos pecados pequeños son nuestros amigos, amigables. Y copiamos lo que el mundo dicta, el mundo enseña. ¿Qué es lo que el mundo enseña? Que hay pecadillos blancos, que hay mentirillas blancas, que Dios pasa por alto. Mis hermanos, nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Sí, mi pecado, su pecado, llevó a Cristo a la cruz. Y si bien no estamos exentos de pecar, todo pecado está clavado en la cruz. Sí, si su pecado, mi pecado, llevaron al que me amó, al que nos amó, a morir en la cruz, a dar su sangre por nosotros, debemos aborrecer y luchar contra ese pecado, que es como nuestro amigo. Ahí vive, nadie sabe lo que yo escondo. Un pecado amigable. Sí, hermanos. Hay hermanos que mienten a veces por costumbre. Digo, ¿cómo es posible? No digo que alguna vez alguien caiga en alguna mentira, porque se puede caer, pero no vivir con esa mentira. No vivir con esa avaricia. No vivir. Y hermanos,
al igual que la avaricia, y la avara es pecado, la malicia es también pecado. Inmundo, es inmundicia. ¿Qué es la malicia? El andar pensando mal de todos, de todos. Yo recuerdo, hermanos, veían a un hermano y una hermana conversar. ¿Qué estarán haciendo esto? Para mí que esos dos ya andan. Malicia, malicia. Son pecados aborrecibles ante el Señor, pequeños ante el mundo, pero igual de ofensivos contra el Señor, como la fornicación y el adulterio, que son los pecados más graves que se ven en la iglesia, pero no son los únicos. Mis hermanos, no debemos, bajo ningún punto de vista, tolerar el pecado, porque es mi enemigo, es su enemigo. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? ¿Por qué? ¿Por qué nos advierte contra el pecado? ¿Por qué odia, pero odia a Dios el pecado? Mis hermanos, en la fe, ¿no? Vi a un padre, a su niño con cáncer. El niño tenía 2 años con cáncer, totalmente pelado. Y orábamos con él, Y un día le dio una crisis al niño. Y ese padre, desesperado, gritaba como quisiera matar, que el cáncer sea una persona y matar el cáncer, como quisiera destruir el cáncer. Ese hombre hablaba del fondo, ¿no? Porque el cáncer estaba matando a su hijo. Y mis hermanos, así nos mira el Señor. El pecado nos destruye, nos hace daño. Por eso Dios aborrece el pecado, porque el pecado nos hace daño, nos destruye. Como las zorras pequeñas nos va destruyendo sin que nos demos cuenta. Jesucristo dice que Él vino para darnos vida y para darnos vida en la abundancia. Pero esos pecados pequeños, que ante los ojos de los demás no son visibles, pero ante los ojos de Dios sí. Y Dios aborrece ese pecado pequeño, esa mentirilla blanca pequeña, Dios la aborrece porque nos hacen igual o más daño que los pecados que tenemos como grandes. Por eso, mis hermanos, cuidado con que nuestro amigable amigo sea un pecado que guardamos durante tiempo, porque ese pequeño pecado es el culpable de que no disfrutemos del gozo del Señor, de que no adoremos e impactemos en la alabanza del Señor, de que tengamos una raíz de amargura en nuestra vida, de que tratemos mal a los demás, empezando con nuestra familia, porque eso trae el pecado, hermanos. No solo nos destruye a nosotros, nos hace daño, sino que hace daño a los demás. Por eso, cuidado, hermanos míos, que nuestro amigable amigo sea el pecado, un pecado allí guardado durante mucho tiempo que nos está haciendo daño. Recuerde que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, si no hemos pecado, así le decimos al Señor, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero como dice 1 Juan 2, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el momento, es el tiempo de confesar delante del Señor ese pecado para que su Hijo nos limpie de toda maldad. Porque ese amigable amigo nos ha hecho, nos está haciendo y nos hará daño si no lo confesamos al Señor. Hagámoslo, hermano. Hagámoslo ahora. No esperemos más tiempo para que el gozo del Señor fluya y vuelva a brillar en nuestras vidas. Vuélveme tu gozo, le dijo David al Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación, le dijo David al Señor. Vuelve el gozo a nuestra vida al confesar nuestros pecados, para que el Señor nos limpie de toda maldad y nos dé victoria contra ese pecado. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.